A mí de pequeña siempre me han dicho muchas cosas. Mi hermana me dijo una vez que no me pusiera los calcetines. Su argumento se basaba en que como yo tenía los pies más pequeños, los calcetines se iban a empequeñecer. Porque los míos son más grandes y entonces te los pones tú, se ajustan a tus pies y se empequeñecen. Ya, cuidado, no lo toques, que se empequeñece. No, entonces yo soy más grande que tú, entonces yo te lo engrandezco. Mi padre siempre me ha dicho que todo se arregla con bridas. Y cuando digo todo, es todo. ¡Carol! ¿Qué? Ayúdame un momentito a arreglar esto. ¡Voy! Déjate la camarita y pásame esa brida. ¿Por qué todo lo arreglas con bridas? Porque son una pasada. Mejor que un gancho de hierro. El gancho de hierro, cuando hace viento, Plank. ¡pank! A mí me da más seguridad tener una brida que una cuerda. La batería lleva 2 bridas. ¿Esos son dos bridas? ¿Enormes? Enorme. Tendré que poner una maxi brida. Pero esto tiene aguante total, mira. Haberme matado. Una mini brida. ¿Pero en serio crees que es necesario esto para la perra? Hacemos así. Aquí le ponemos una brida y lo arreglamos todo. Valentina. Mi abuela me decía que era la más guapa del mundo mundial. Perdona, pero a mí eso también me lo decía. Ya, pero era para que no te sintieras mal. Oye. Pues eso, que era la más guapa del mundo mundial, pero que no se lo dijera a mi hermana. Y mi abuelo me decía cada tarde que si íbamos a echar un partidito a la pista. Pero algo que no se me va a olvidar nunca, lo más importante de todo, que llevo grabado a fuego es... Carol, bébete el zumo, que se le van las vitaminas. En aquel momento no tenía los conocimientos para refutar los aplastantes argumentos de mi alrededor. Ni pero ni peras, porque lo digo yo y punto. Ea. Pero ahora sí. Todas esas carreras a contrarreloj para beberme el zumo sin que perdiesen las tan valiosas vitaminas habían sido en vano. Y es que me habría bastado con una rápida búsqueda para desmentir todas esas mentiras, Carol, que apagues la luz. Ya. Es ilegal. como que encender la luz del interior del coche es ilegal. Bueno, eso ha estado muy claro desde el principio. A Valentina le encanta la comida, toda clase de comida, le da igual, pero eso solo lo ha podido averiguar de una manera. ¡Qué guapa, ¿no? ¡Qué guapa! El favorito de Valentina, mamá. Pues, mamá. La perra quiere más a mamá. Mamá es su favorita. ¿La favorita de Valentina? Pues yo. Y ahora os dirá sus argumentos. Pero para poneros en contexto, por órdenes de la jefa, Valentina iba a vivir en el jardín, no iba a pasar a la cocina ni a subirse al sofá, y ya ni hablar de entrar a las habitaciones. Vamos a ver, si soy la única que la saca a pasear, la que le da chuches cada vez que se va a trabajar, la que está todo el día dándole besitos y acariciándola, todo el día haciéndole jugar. ¿Qué quieres? Es que mamá le da todo lo que sobra, toda la comida del mundo es para la perra. Le da comida. Efectivamente. Mentira, mentira. ¿Quieres el mazo? No me digas que no lo hace. Toma, cógelo. Yo normalmente no le doy, ¿eh? Es en esta ocasión. Se va a volver obesa. Que no se vuelve obesa la perra. A lo largo del tiempo me he dado cuenta que mis padres no mienten. Bueno, a veces supongo que sí, pero la mayor parte del tiempo omiten información. Como por ejemplo, cuando mi madre se aprendió la fonética de una frase en chino para responder llamadas de mi tía, que estaba de viaje. Ancelai busai España. Tasao hango. Dale tie huashu. Sí. Es que no tiene sentido. ¿Pero cómo te vas a aprender fonéticamente eso y luego lo dices así? Claro. Panchenlai busai España. Chenlai no está en España. Tasao hango. Te paso su teléfono. Dale tie huashu. Muchas gracias por todo. Llámele. Sí, gracias.
Un día en el comedor del cole estaban todas las madres que íbamos a ayudar a daros de comer cuando erais pequeños y me sonó el teléfono y lo cojo y empiezo a contestar Panchen lai buscáis y Paña, y todas mirándome como diciendo ¿sabe chino? ¿Y no les dijiste nada? No. Se quedaron pensando que sabía perfectamente hablar chino. ¿Para qué les iba a decir yo nada, no? Ya está. O mi padre, campeón internacional de petanca. Yo te he dicho que he sido campeón internacional de petanca Pero internacional, ¿en qué sentido? de todas las naciones, internacional, del mundo mundial. Internacional porque era en un hotel en Lanzarote con muchos guiris. Él tenía como 6 años, nunca en mi vida le he visto jugar a la petanca, hasta que ayer le compramos el set. Es que mi profesionalidad total. ¿Pero puedes dejar de darle comida a la perra? Claro, otra vez con la camarita. No abras la nevera con los pies descalzos, Carol, que te electrocutas. 21 años y no me he electrocutado en la vida. Vale, puede que siempre vaya con una cámara en la mano, pero en parte no es mi culpa, ha sido todo una cadena de hechos. Mi abuelo tenía muchas cámaras, demasiadas, teniendo en cuenta de que nunca aprendía cómo utilizarlas. Mi hermana dio una clase de fotografía analógica y me robó una de las cámaras de mi abuelo que tenía decorando mi estantería. Nos dimos cuenta de que funcionaba y ella empezó a hacer fotos. Yo me fui a la universidad, también di una clase de fotografía analógica, empecé a hacer fotos, aprendí a revelar negativos y a escanearlos. Pero lo de grabar todo ya viene de familia. Mi abuelo tiene muchísimos negativos de viajes. Mi bisabuela grababa cintas. Y hace un año encontramos una con el título Canarios. Básicamente usó toda la cinta para grabar a los pájaros que tenía en el patio. También tengo que decir que mis padres grababan absolutamente todo cuando éramos pequeñas. Todo. Hay minutos, horas, días de grabaciones, desde cómo aprendí a andar persiguiendo una pizza hasta mi primer día en la playa. Pero en verdad me alegro, porque así puedo recordar momentos. Mis tardes favoritas eran las que bajábamos a la playa a comer después de preparar todos los tuppers con los filetes empanados, la tortilla, croquetas, 3 barras de pan y la sandía. Las 2 horas de digestión y tener tal capa de crema 50 en la piel que parecía cemento. Carol, ven que te ponga crema, que el sol está rabioso y da cáncer. Va, Por ahí no. Por el hombro no le has puesto. aquí, da cáncer y aquí no. Los viajes que se medían en películas, porque decir que quedaban 9 horas sonaba preocupante. Quiero volver a jugar al escondite en la urba de mis abuelos, donde los cacos eran los buenos, quemarnos al sol cuando nos vemos, de cala a cala y la toalla al cuello. Ir a la Cantalar si hay sueño o a Tabarca si tenemos más tiempo. El salitre en la piel viendo el atardecer, con Guantanamera de fondo, crema 50 y un libro para leer. Pero ahora ni los chicos se enamoran ni se escuchan tan de cerca las olas. Ya no está la baraja en el bolsillo pequeño. Pero al revelar las fotos se ve la carita con la que nos vemos.